Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Alejandro Jiménez está con nosotros desde Garabandal y le damos ya un saludo de bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Pues bien, gracias a Dios, haciendo la guerra al diablo como es habitual en este matrimonio apostólico que vivimos en Garabandal. Y bueno, pues muy contentos de que la Virgen, la capitana de los apóstoles de últimos tiempos, pues cuente con nosotros y con vosotros y con todos, ¿no? Bueno, Alejandro, hoy te tenemos aquí porque tú vives en Garabandal ¿desde hace cuántos años? Vivir son unos 17 años que tenemos aquí un centro de apostolado, es una librería, pero es centro de apostolado más que otra cosa. Pero conocemos el lugar desde hace unos 45 años. Es decir, hace todo este tiempo nosotros nos incardinamos en grupos de oración del Padre Pío que subían aquí los segundos domingos de cada mes y entonces pues comenzamos ya a estudiar las apariciones y a estar en contacto pues con gente que las conoció, con testigos presenciales, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, Alejandro, tú has estado en el primer Congreso Internacional Virgen de Garabandal, iniciativa de España por Garabandal, del 17 al 19 de octubre del 24. No sé si antes de que nos cuentes algo sobre esta presencia tuya, que ha sido testigo directo de este Congreso, nos has enviado una crónica por escrito que vamos a leer mientras vamos charlando, la vamos a ir leyendo, pero antes de empezar con ello, no sé si querías contarnos algo más sobre tu experiencia en Garabandal. Bueno, pues sí, mira, he sido colaborador del padre José Ramón García de la Riga, que ha muerto hace poco, en su libro Memorias de un cura de aldea, todo un personaje, quizás el sacerdote que más vivió las apariciones. Entonces, luego por otra parte, pues también fui testigo exactamente el 2 de enero del 2001, un programa en televisión en Santander, en Telecabarga, y ahí pues me envió el responsable de los grupos de oración del Padre Pío que organizaban aquí los segundos domingos de mes las subidas penitenciales, me envió un poco representante de ellos para, junto con Enrique Álvarez Fernández, era un gestor de cultura del Ayuntamiento de Santander, pues defender las apariciones frente al doctor Gullón Gómez. Este doctor era médico de Cuentenal, saber de las apariciones, presenció algunos éxtasis, levantó a alguna de las niñas y la dejó caer, ¿no? Sobre el suelo, pero luego se alejó. Entonces en principio, pues no sabíamos que, en fin, nos enfrentamos a él, no nos dejó hablar. Para él todo había sido, aquellos fenómenos tenían que ver con la catalepsia, pero que para éxtasis importantes y verdaderos trances los que él había presenciado en no sé qué selva, no ese día del Amazonas, ya no recuerdo bien, ¿no? Bueno, concretando que pues eso, pues vamos, que todo ello pues me ha hecho lógicamente estar muy incardinado en el tema de Garabandal y, como no, pues asistir al Congreso. Y luego sí, pues he intentado dar mi opinión sobre cómo lo vi yo, en fin, dar mi modesta opinión, pero pues me he encontrado con el problemilla de que la cúpula de la iniciativa pues no les ha parecido, diríamos, un artículo parroquialmente correcto, bueno, es decir, políticamente correcto, ¿no? Y bueno, pues nada, pues poco más, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a ir leyendo esta crónica, resumen que tú nos has enviado redactada en cinco páginas. La vamos a ir leyendo mientras vamos charlando contigo. Perfecto. Y vamos a ver qué opinan los oyentes, los televidentes, cuando vayan escuchando esto, qué comentarios te van a dejar. Pero lo que sí está claro es que tú eres ferviente creyente en las mariofanías de Garabandal, de eso no hay ninguna duda. Por supuesto, es más he recibido gracias que sería un desagradecido, ¿no? Si me portara de otra manera. Yo en el 84,
en 1984, en enero, perdí a la primogénita, la hija. Pero bueno, para no hablar mucho de mí mismo, que no es especialmente lo que más importa, pero sí, en noviembre de este mismo año, del 84, yo estaba pasando lo que diríamos algún en plan místico, una especie de noche oscura, y en noviembre del 84 la Virgen me sacó de esa noche, y hasta hoy, mejor dicho, hasta nunca más, ¿no? Es decir, que sí, también he recibido gracias, pero no se trata ahora de que yo hable de mí mismo. Estamos hablando del Congreso. El centro de atención debe ser el Congreso de Garabandal, yo creo. Efectivamente. Ven, Espíritu Santo. Saben los pastores que en las batallas decisivas las iniciativas más acertadas parten a veces del frente. Son palabras del gran Juan Pablo I, a quien no podemos olvidar, quizás protomártir del mensaje de Garabandal. Como sabemos, el frente de la Iglesia son los laicos, y laicos son los organizadores del primer Congreso Internacional Virgen de Garabandal, del que se cumple el primer mes, cuando esto escribo, noviembre del año 2024. Como asistente, uno más, al Congreso, deseo subrayar lo que más me llamó la atención. Daré mi sincera opinión, sin blanquear nada ni a nadie, movido solo por el amor a la única verdad, Cristo Jesús. En primer lugar, estoy convencido de que la iniciativa es del Espíritu Santo, que acude en auxilio de su Santísima Esposa, en momentos de grave crisis de la fe católica en los que se pretende apagar el Espíritu de Dios, despreciando las profecías privadas, sin estudiarlo todo y quedarse con lo bueno. Primera Tesalonicenses 5 del 19 al 21. Los componentes humanos de la convocatoria han sido simples instrumentos que han hecho, entre comillas, resonar la campana de piedra de la capilla de San Miguel, para que la Iglesia y el mundo se fijen en el mensaje de Garabandal. Este objetivo no supera a todos, porque nadie tiene el monopolio del Espíritu Santo. Compartir lo que Él deposita en cada uno de nosotros es la mejor forma de dejarnos guiar por Él. Como consecuencia de este principio básico, el Congreso no ha pretendido echar un pulso a la Iglesia, como temía el párroco del lugar, sino ayudarla en su discernimiento. Las apariciones son fenómenos complejos. Dios escoge instrumentos sencillos, imperfectos, para confundir a los sabios. 1 Corintios 1:27. Dispersa a los soberbios de corazón y ensalza a los humildes. Lucas 1:51 al 53. Es necesario, pues, llenarse de humildad para comprender lo que Dios nos quiere decir desde este sencillo lugar. Asimismo, es muy importante comprender que los protagonistas humanos de las apariciones no fueron solo 4 niñas del pueblo, sino también la inmensa mayoría de sus vecinos, miles de peregrinos de dentro y fuera de España, de toda condición sociocultural. Muchos de ellos pidieron pruebas al cielo y las obtuvieron, sin olvidar las numerosas manifestaciones favorables de papas y santos como Pablo VI y Juan Pablo II, el Padre Pío, San José María Escribá, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Maravillas del Niño Jesús, la mística francesa Martha Robin, la Madre Esperanza, el Padre Gobi, teólogos como el Padre Rollo Marín, Padre Rodrigo, jesuita, el Padre Lafiner, moralistas como el Padre Lorin, jesuita, y científicos en campos como la medicina, psicología, parapsicología, etc. Estos y otros muchos, con todo acierto, fueron recordados por los convocantes. Pues hombre, ahí le digo que quizás sea protomártir del mensaje de Garabandal. Realmente pienso que así es, porque vamos, yo creo que todo el mundo que está un poquitín atento a lo que ocurre en la Iglesia en los últimos 50 años, pues se dio cuenta de que este Papa Juan Pablo I se había dado cuenta de la infiltración masónica del Vaticano, quería poner las cosas en regla y lo quitaron del medio. Es conocido para todo el que busque la verdad, que uno de los que el que programó precisamente y planificó el envenenamiento de Juan Pablo I
era sobrino del cardenal Marcinkus, muy famoso por llevar las cuentas del Vaticano, etcétera, y pues supuestamente fue este cardenal el que materializó el crimen. Entonces, por eso digo tal cosa, y de paso, pues si me permites, añado un comentario más, y es que cuando Conchita, por ejemplo, le preguntan, ¿no? Dice que si 3 papas o 4, bueno, que uno no lo contaba a la Virgen porque iba a durar muy poco. Entonces yo, teniendo en cuenta, cogiendo, diríamos, la palabra de Dios, que es inerrante, ¿no? San Pablo, que nos dice, tomad, estudiad todo y quedaos con lo bueno, pues eso significa que cualquier místico y cualquier vidente puede tener interferencias. Y en este caso a mí me parece que Conchita tuvo una interferencia, porque si se trata de un papa mártir, que sí lo cuenta la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia, ¿cómo no lo va a contar María Santísima, no? Entonces yo digo, la niña, pues sí pudo decir la Virgen, cómo no, lo ha dicho en otros lugares, ¿no? Creo que en nombre también, ¿no? Que iba a durar poco, eso sí, pero que no contaba a la Virgen, eso se le escapó a la pobre niña sin mala intención. Luego te quería preguntar por las preocupaciones que tenías tú, no que tenías tú, que tú has transmitido en tu crónica, que el párroco tenía una serie de preocupaciones. Entre otras, tú decías que el Congreso no ha pretendido echar un pulso a la Iglesia como temía el párroco del lugar, sino ayudarla en su discernimiento. Bueno, ¿no te parece que el primer discernimiento que tiene que hacer la Iglesia es la Magna Quaestio? ¿Quién es el Papa? Porque esto, aunque no sé si quieres hablar de este tema o no, pero realmente este es el primer discernimiento, que tenemos que saber quién es el Papa, si realmente Bergoglio es Papa o no. ¿Eso nos ha tocado en todos estos días de Congreso o sí? Ese tema no estaba, en ninguna de las ponencias estaba ese tema. Sí lo he sabido, me parece que ahí lo mencionamos, que sí se han referido a lo de muchos cardenales obispos sacerdotes, pero bueno, bien hay en los párrafos, hay quien hace comparación o sea, que denuncia el modernismo de la Iglesia después del concilio, como esto se ve bien el artículo, como había más de 8.000 seminaristas en tiempo de las apariciones y ahora no llegan a 1.000. Entonces, bueno, pues... Lo de echarle un pulso a la Iglesia, ¿a qué se refería el párroco con eso? Sí, ya, perdón. Eso lo venía diciendo él en sus homilías diarias, pues como si, dado que el nuevo prefecto de la fe había dicho, para algunos decían, había hecho una negación rotunda de Garabandal. Para mí no es cierto, porque no ha dicho ni más ni menos que lo que han venido diciendo los obispos anteriores. Dice que no consta la sobrenaturalidad, no consta suficientemente, ¿se entiende? Consta la no sobrenaturalidad, no ha dicho eso. Entonces se queda la situación como estaba. Además, él mismo refiere a la organización del tema, la deja en manos del obispo. Así que realmente sobre Garabandal no ha habido nada nuevo desde el prefecto de la fe, no ha habido nada nuevo, la cosa sigue como estaba, ¿no? Entonces, pues el hecho de que este congreso internacional y que tuviera lugar además en Garabandal después de la pronunciación del prefecto y sin conocimiento del párroco, pues a él le parecía o lo daba a entender, no una sola vez, sino una y otra también, pues que podría interpretarse como echarle un pulso a la Iglesia, ¿no? Por eso yo digo que no había tal cosa. Ese temor del párroco pues era infundado, porque realmente lo que se pretendía es dar un servicio a la Iglesia, una ayuda a discernir algo tan importante como es una manifestación mariana. Bueno, tú has dicho en tu crónica que los protagonistas humanos de las apariciones no fueron solamente las 4 niñas del pueblo, y ya se ha dado una lista de muchas más personas importantes, como los vecinos, miles de peregrinos de dentro y de fuera de España,
los propios papas y santos que han sido favorables a estas mariofanías, teólogos, moralistas, científicos en diversos campos, en fin, son muchas las personas que están involucradas en estas mariofanías, no solo las niñas, ¿no? Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si no es así, pues los que andan buscando tres pies al gato y buscando no lo positivo, lo que dice San Pablo, no quedarse con lo bueno, sino los que buscan es quedarse con lo malo, pues entonces sí que pues diríamos que si se centran sobre las niñas, ¿no? Y esas negaciones que por cierto estaban profetizadas, estaban ya, pues entonces no van a llegar a buen puerto, no van a ver la luz y la importancia y el mensaje salvífico que encierra el mensaje de Garabandal, ¿no? Si tú aquí también recuerdas en la despedida, cuando el 13 de noviembre del 65 la Virgen dice a Conchita: no vengo solo por ti, sino que vengo por todos mis hijos. Esto me recuerda a mí también a Umbe, porque en Umbe la Virgen dice: vengo por toda la humanidad. Hay una conexión íntima entre Umbe y Garabandal, eso lo hemos explicado en este canal, que ambas se complementan y se apoyan mutuamente, y Umbe confirma Garabandal, Umbe tiene profecías cumplidas y confirma Garabandal, la veracidad de Garabandal, y ambas son justo para este tiempo. Entonces yo te quiero preguntar, si ambas son para este tiempo, esta prueba final de la que habla el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cuál crees que es el resumen de lo que nos quiere transmitir Garabandal? Pues a ver, para mí lo que es el núcleo del mensaje de Garabandal reside diríamos, en demostrar, en avisar al mundo de que se ponga a meditar y a estudiar que sí estamos en últimos tiempos. Cuando la Virgen, el día en la muerte, cuando muere Juan 23, ¿no? 3 de junio del 63, le dice a Conchita, ¿no? Escucha y toca a difunto, se ha muerto el Papa, solo quedan 3. ¿Cómo lo sabes? Le dice su mamá Aniceta, pues me ha dicho la Virgen 3 papas y luego el final de los tiempos. ¿Cómo el fin del mundo? No, la Virgen ha dicho final de los tiempos. ¿Y no es lo mismo? No lo sé. ¿Qué iba a saber Conchita del final de un tema escatológico cuando comenzaba el concilio? No tenía ni idea. Entonces no es que la Virgen viniera aquí a dar una lección magistral sobre los últimos tiempos, pero sí ya estaba mencionando una serie de papas, ¿no? Y nos estaba poniendo en guardia, ¿para qué? Pues para que acudiéramos a la palabra de Dios, que es inerrante, y fuéramos, por ejemplo, Lucas 21-24, donde es Jesús el que da ahí una profecía de cuándo será el final de los tiempos asignados por el Padre Dios a las naciones gentiles para aceptar el Evangelio. Es una profecía que ni cardenales, ni obispos, ni curas, ni muchos laicos comprometidos, pero a lo mejor la leen, la escuchan un domingo, un miércoles, un jueves y no se enteran de lo que ha dicho ahí Jesús en el Evangelio. Sin embargo, es una profecía históricamente cumplida el 7 de junio del 67, el tercer día de la llamada Guerra de los 6 días. Entonces sí estamos en últimos tiempos, no porque lo hiciera Conchita de Garabandal en el 63, sino porque lo dice Jesús en Lucas, nuestro Señor, en Lucas 21-24. Y, en fin, y se cumple, oficialmente se cumple, evangélicamente se cumple el 7 de junio del 67. Entonces tenemos que seguir entonces indagando pues todo eso, la parábola de los viñaderos homicidas, en fin, hay que ponerse a estudiar ya detalladamente, y para eso pues hay personas pues que se lo tomaron en serio, este mensaje de la Virgen, y han ido profundizando, y ahora pues pueden pueden orientar a muchos para que se den cuenta de que está ocurriendo no solo en la Iglesia, sino en el mundo. Eso sí, la mayoría no se ha dado cuenta, la mayoría ha pasado un poco emulando aquella falsa conexión de inexpertos y de malintencionados, ¿no? Pues ha ido pasando olímpicamente de lo que ha dicho aquí la Virgen y pues no saben qué tiempo estamos.
El Congreso ha venido a ser una especie de Comisión Popular Internacional que actúa con pleno derecho, decreto de Pablo VI abrogando los cánones 1399 y 2318 que prohibían hablar de apariciones, 14 de octubre de 1966. El actual canon 212.3, basado en Lumen Gentium 37, otorga a los seglares el derecho e incluso el deber de dar su opinión en lo que se refiere al bien de la Iglesia. Nadie debe taparnos la boca. Sabemos que hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29 al 42. Subrayamos el adjetivo internacional. En su despedida, 13 de noviembre de 1965, la Virgen dice a Conchita: «No vengo solo por ti, sino que vengo por todos mis hijos». Como en otros lugares, la Virgen viene para todos sus hijos del mundo. No vino solo por las niñas, ni a dar un bando municipal para los vecinos de este pueblo. Hace unos años, algunos fieles tuvimos un sobresalto en el templo de Garabandal cuando, acabada la vigilia pascual, el párroco en tono solemne nos dijo: «Hoy yo entrego las apariciones de Garabandal al pueblo de Garabandal». Nos quedamos perplejos, ya que las apariciones son obra del Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 5 al 19. A través de la Madre de la Iglesia. Y ni las videntes, ni el párroco, ni nadie puede monopolizarlas. Desde entonces, con cierta frecuencia, ha insistido en sus homilías: «Los del pueblo no permitáis que os roben las apariciones». Noviembre-diciembre de 2022. Ustedes son dueños y señores de Garabandal, 20 de enero de 2023. Sin duda que el párroco se cree que hace un bien a Dios, Juan 16:2. No juzgo su conciencia, pero sí debo cumplir el mandato de la corrección fraterna, Levítico 19:17, y públicamente, 1 Timoteo 5:20, porque de ese modo se ha manifestado una y otra vez el error. No hacerlo sería caer en la táctica del avestruz, contraria al espíritu de Cristo, que tan graves consecuencias ha originado en la Iglesia durante el último siglo. Además, podría generar todo tipo de situaciones desagradables para la causa de Garabandal: egocentrismo, marginación del que piense distinto, división, enfrentamientos, manipulación del mensaje. No es sorpresa para nosotros. Sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14, y que siempre acude para acechar los lugares en que la Inmaculada ha posado sus plantas, Génesis 3 del 15 al 19. Garabandal no se escapa de esta regla bíblica. No son elucubraciones, tenemos experiencia de ello. Como he dicho, las apariciones marianas son fenómenos complejos. Requieren un doble estudio en ámbitos que, aunque distintos, provienen del mismo Dios, la fe y la ciencia. Lo primero es competencia de la Iglesia. Sus representantes habrán de explicarnos si lo dicho en Garabandal se opone a la, entre comillas, sana doctrina, pues hay claros signos de que ya no se soporta, 2 Timoteo 4:3. Les preguntamos: ¿hubo algo contra la fe o la moral? ¿Alguna herejía? Sobre esto ya se manifestó favorablemente Monseñor Beitia Aldazábal, diciendo: «No hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la doctrina ni en las recomendaciones espirituales que se han divulgado, ya que contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a la devoción eucarística, al culto de Nuestra Señora en formas tradicionalmente laudables y al santo temor de Dios, ofendido por nuestros pecados». 8 de julio de 1965. Pero se ve que para sus consultores, para la comisión, no fue suficiente. Podríamos seguir preguntando: ¿alguno de los hechos puede atribuirse a la influencia de malignos espíritus? ¿Aplicaron el discernimiento que nos ofrece la palabra de Dios? ¿Es posible situar las apariciones marianas del siglo XX en el marco de la profecía de Joel 2:28 y siguientes, actualizada por primera vez en los Hechos de los Apóstoles 2 del 16 al 21? ¿Se examinó todo con objetividad, sin prevención, y se extrajo lo bueno? 1 Tesalonicenses 5 del 19 al 21. Sabemos que fue todo lo contrario,
De ello hablamos más adelante. Han pasado 63 años desde el último mensaje. ¿Se ha hecho algún estudio estadístico de los frutos de dichas apariciones, como nos ordena Cristo Jesús? Mateo 7:16. ¿Se ha empleado la prudencia que Gamaliel pidió al Sanedrín en favor de los apóstoles? Hechos 5:24 al 39. Sí, hubo algunas debilidades propias de niños, alguna anécdota fuera de los éxtasis calificable como chiquillada e incluso alguna interferencia. Esto último Dios lo permite por un doble motivo: que los videntes no se endiosen y que los que a ellos se acercan no los idolatren. San Pablo nos lo advierte hace 2000 años y nos ordena que nos quedemos con lo bueno. Los responsables científicos tendrán que decirnos si los fenómenos que protagonizaban las niñas respondían a alguna patología conocida y tratada por la medicina, es decir, si tienen alguna explicación natural. En este punto nos parece impresentable la ausencia de rigor científico de aquella primera comisión informal. No existe ningún documento que hable de su formación, objetivos y componentes, con fecha y sello del obispado. Plácido Ruilova me contó que el doctor Morales le había dicho que fue un simulacro, entre comillas, de comisión. El padre José Ramón García de la Riva estaba en la iglesia del pueblo, el 22 de agosto de 1961, cuando pudo comprobar la calidad de los componentes. Entró un médico y dijo en voz alta: ¿Aún continúa esta farsa? Doctor Piñal. Llegó luego un sacerdote, fue el padre Odriozola, para sentenciar: en esto no creo, pase lo que pase. Ver Memorias de un cura de aldea, en el capítulo 4. El llevar a Conchita a Santander para cortarle la coleta porque su energía podía provocar los fenómenos de sus amigas es de un ridículo mundial, fruto de la fiebre parapsicológica que en aquellos años quería reinterpretarlo todo. No lo es menos ver al doctor Morales, el entre comillas científico de la comisión, fingiéndose carmelita y tratando de hipnotizar a las niñas para que creyesen que las apariciones eran falsas. Acabada su entre comillas labor, aseguró a los peregrinos que las niñas no tendrían ya más apariciones, pero poco después las niñas acudieron en éxtasis al encuentro con la Virgen, 11 de julio de 1961. Pues bien, si no hay explicación natural, solo quedan dos opciones: los fenómenos son de carácter sobrenatural, vienen de Dios, o lo son de orden preternatural, producidos por el maligno para confundir. Dios se revela a la gente sencilla. Esta, sin doctorados, llevada por la Santa Unción, 1 Juan 2 del 26 al 27, comprende que llamar a la conversión, pedir oración y penitencia, visitar al Santísimo, rezar el rosario, orar por los difuntos, meditar la pasión del Señor, etc., solo puede tener un origen sobrenatural, pues no se cosechan uvas de los espinos, todo árbol bueno da frutos buenos. Mateo 7 del 16 al 17. Hablar de un castigo divino, cuando el mundo vuelve la espalda a Dios y se ríe de sus derechos, incumpliendo sus mandamientos, está en la más pura historia de la salvación. Génesis 7 del 17 al 24, Génesis 19:13, Marcos 13 del 1 al 13. Mencionar fin de los tiempos o últimos tiempos solo puede extrañar a los que no se enteran de nada cuando leen el pasaje de Lucas 21:24, unido a la parábola de los viñadores homicidas, Mateo 21:33 al 43, y no se enteran porque no cumplen lo que Cristo nos ordena: estudiar los signos de los tiempos, Mateo 24 del 3 al 35. La verdad está por encima de los ministros de la Iglesia. Ellos están obligados a defenderla, porque están al servicio de quien se manifiesta al mundo, como yo soy la verdad, Juan 14:6. Quien me sigue no anda en tinieblas, Juan 8:12. Un, entre comillas, garabandalista no ha de tener miedo a decir la verdad, aunque moleste a los ministros. Pablo no fue rebelde ni cismático cuando subió a Antioquía para reprender públicamente a Pedro, y eso que ya habían recibido el Espíritu Santo, Gálatas 2 del 11 al 12.
Cuando uno, que no era del grupo de los 12, expulsaba demonios en el nombre de Jesús, ellos se lo prohibieron, pero Cristo los corrigió. Nadie que haga milagros en mi nombre hablará luego mal de mí. Marcos 9, del 38 al 39. Por eso es absurdo decir prefiero equivocarme con la Iglesia que acertar en contra de la Iglesia. Sería la táctica del avestruz. El que pregona la verdad está a favor de la Iglesia y de su fundador, aunque disguste a los falsos pastores que se sientan en la cátedra de Moisés. Mateo 23:2. Personalmente me hubiera gustado que se profundizase en el mensaje eucarístico de Garabandal. Es una labor en la que algunos llevamos trabajando desde hace 40 años y que hemos recogido en el libro En defensa de la Eucaristía. Quien lo desee puede solicitarlo en el correo electrónico informa@edisluxmundi.com. Su precio es la lectura. Una semana antes del Congreso entregamos al obispo de Santander una copia de la 11ª edición. Pero de la situación de la Iglesia no tiene ni idea. Bueno, pues es fundamental. La Virgen viene para advertirnos en diversos sitios, con diversas mariofanías que se complementan entre ellas y se confirman entre ellas, para que sepamos situarnos dónde estamos, hacia dónde vamos, qué le está pasando a la Iglesia, que el papado ha sido usurpado, que ya no hay un magisterio o no hay una posibilidad de... no tienen autoridad. O sea, no podemos esperar que el actual falso pontificado, pueda dar validez a estas mariofanías ni a ninguna. Ya hemos visto el movimiento que han hecho a través de Tucho Fernández y yo creo que esto, me parece que en un congreso de Garabandal no se trate este tema, es absurdo, ¿no te parece? Pero puede ser, como hay tanta gente que no está, como diría yo, como una gran mayoría de los fieles no saben que se ha cumplido el tiempo ya. Pues Precisamente porque no lo saben hay que decírselo. Ya, pero hay que decirlo pues con cierta metodología. No es fácil. Realmente nadie pues profundizó en ese tema. Estuvieron hablando de pues un poco emplazando, ¿no?, hacia ese punto que tú pretendes señalar, pero fue sencillamente un emplazamiento, pues cuando habla se menciona los mensajes de la Virgen del Padre Gobi, ¿no? Sí, que estuvo el Padre Pedro, que no lo has nombrado, se te ha olvidado quizá nombrarlo en esta crónica, el Padre Pedro, que habló de los mensajes del Padre Gobi, ¿verdad? Y ciertamente ha sido un lapsus porque lo estimo mucho y lo que pasa es que no quería que el artículo se hiciera largo, pero el tema de Garabandal es tan abundante, pues y lleva uno tanto en la cabeza y en el corazón, pues que quieras o no, pues te pones a escribir y dices, a ver, ¿qué me estoy pasando?, ¿no? Entonces coges las tijeras y a lo mejor pues das un tijeretazo y dejas a alguien fuera sin... Sí, bueno, Alejandro, nosotros en este canal hemos hablado muchísimo de Umbe y la Virgen en Umbe dice que antes del aviso, que el aviso es tema estrella en Garabandal, antes del aviso los sacerdotes deben de resolver. Eso significa que deben de entender lo que pasa en la Iglesia, qué está ocurriendo en la Iglesia, cuál es su situación, y para eso tienen todas las pruebas a su alcance. Lo estamos viendo con sacerdotes sencillos de parroquia, Padre Cornet, Padre Faré, Padre Francisco José Vegara y otros que, siendo sacerdotes sencillos, no mediáticos, no populares, están dando la cara y se están partiendo la cara por la Iglesia, por el papado, por decir la verdad, mientras que todos los más, digamos, famosos, las estrellas, tanto sacerdotes como monseñores, obispos, arzobispos, cardenales, están calladitos, nadie se atreve a hablar, nadie dice nada. Y alguien tiene que decirlo. Dice la Virgen en Umbe, hay que resolver, sacerdote, en la figura de un sacerdote que representa a todos los sacerdotes, antes del aviso debes resolver, entender lo que pasa en la Iglesia. Es que a nosotros nos da pena que en Garabandal no echen mano de Umbe, desprecien Umbe, y están de la mano, van juntas, están muy cerca para entenderse y apoyarse. Ya, yo no creo que en la gente de iniciativa no creo que desprecie Umbe, más me parece que la gran mayoría pues está en Garabandal y luego habrá ido a Umbe también. Lo que pasa es
que, a ver, en un día solo, porque prácticamente fue el 18, el día de todas las ponencias, ha sido un día maratoniano, algunos ponentes no tenían más de 15 minutos para hablar, en fin, no se podía de toda la crisis actual de la Iglesia pues hablar en un día, pues que es imposible, ¿no? Sí. Y luego hay personas que precisamente por mal informadas, no porque tengan como diría yo, mala disposición hacia las apariciones o hacia la fe, pues sencillamente por mala información de los signos de los tiempos, desconocen los signos de los tiempos, porque llevamos décadas y décadas donde no se predica, donde no se habla de los signos de los tiempos. Es un mandato de Jesús en el Evangelio. Dice, fijaos en la higuera, ¿no? Cuando veis que chavos sabéis que se acerca el verano, así vosotros cuando veis estas señales, alzad la cabeza que se acerca vuestra liberación. Es un mandato evangélico de Jesús, y que tenemos que estar a los signos de los tiempos, los signos que preceden a su segunda venida. Como eso se lleva décadas sin hacerlo, mira, antes hemos mencionado brevemente, viene por ahí en el artículo, me parece que era Javier Paredes el que hacía referencia a ese modernismo y sus malas consecuencias, ¿no? En cuanto a que ahora mismo pues estamos diríamos, la iglesia está acabando en un desierto. Pues en lugar de, si los pastores que aman la verdad, que buscan a Dios, tienen que saber que todos los pastores como los fieles somos pecadores, pero cuando se nos encomienda una misión y vemos que los frutos no son buenos, tenemos que hacer el examen de conciencia y plantarnos de rodillas. Ahora mismo yo estoy convencidísimo y escucha que tenemos derecho e incluso el deber de hablar de estos temas, porque que nadie quiera ahora arrebatarnos los derechos que nos concede nuestra Santa Madre Iglesia, de que los laicos, como Canon 212.3, y los laicos, como todos los fieles, tenemos el derecho, incluso a veces el deber, de dar nuestra opinión sobre lo que concierne con el bien de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo, viendo pues que ahora, en tiempos de las apariciones de Garabandal, el cielo encomendó, no sé, había, como dijimos, había más de 8.000 vocaciones sacerdotales, las iglesias estaban llenas. Entonces, 60 años después, cuando las iglesias están medio vacías, cuando se venden iglesias para museos, para teatros, cuando los seminarios están vacíos, en lugar de dedicarse los obispos a montar sínodos y a buscar la forma de hacer diaconisas y ministros extraordinarios, tendrían que ponerse de rodillas con los brazos en cruz y decir: Dios mío, perdóname, ¿qué hemos hecho? Que recibimos la viña de la Iglesia ubérrima de frutos y ahora mismo se nos está quedando hecho un desierto. Bueno, totalmente. Yo creo que los obispos son los principales responsables de todo esto, con su silencio y con su connivencia, aceptando lo que está pasando en la Iglesia. Tú dices que un garabandalista no ha de tener miedo de decir la verdad. No ha de tener miedo de decir la verdad, aunque moleste a los ministros. ¿Qué crees tú que molesta a los ministros que no debe de tener miedo un garabandalista a decir? Así brevemente. A ver, estamos, en los últimos tiempos, como en los primeros, Jesús, después de su predicación, se quedó solo con un puñado de apóstoles o discípulos. Al pie de la cruz estaba él solo con San Juan, su madre, San Juan, María Magdalena, y en fin, con un puñado de gente nada más, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos va a ocurrir algo parecido. Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio: cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará la fe en la Iglesia. Está ya anunciando, antes que Pablo, esa gran apostasía que ha predicho, ¿no? que ha de tener lugar antes de la segunda venida. Entonces, ¿quiénes son los principales culpables de esa apostasía? Ni más ni menos que los que Dios escogió para ser luz de las gentes y luz del mundo, porque el Evangelio no es solo para los católicos, es para toda criatura. Pues evidentemente, si
si ellos han comenzado perdiendo la fe, se han ido mundanizando, han tratado de predicar no el evangelio que tiene que convierte al que lo predica en signo de contradicción para el siglo, pues si se han ido callando, se han ido mundanizando, han ido predicando lo políticamente correcto, es decir, deformando el evangelio por pecado de omisión y de manipulación, pues entonces lógicamente los frutos son los que estamos viviendo y sufriendo. Yo te quiero preguntar una cosa. Tenemos un problema y es que la única que pone el dedo en la llaga es la reina de los profetas y los apóstoles, que es Nuestra Señora. Sin embargo, no se le toma en serio. ¿Por qué no se le toma en serio? Porque no es de obligada fe. Se dice, no, las revelaciones privadas, que esa es otra, son privadas y privado públicas. Porque, por ejemplo, dime tú, en Fátima con 70.000 testigos de un milagro, que eso es una revelación privada. Son revelaciones privado públicas. Bueno, pues bien, hay un problema aquí, Alejandro, que yo quiero que tú me digas cómo resolverlo. Los sacerdotes y los obispos no toman en serio a la reina de los profetas y la reina de los apóstoles, a la madre de la Iglesia. No la toman en serio con esa excusa de que no es. Y sin embargo dice, fíjate qué frase tan buena del doctor Juan Hervás. Él se pregunta, ¿no es un pecado acallar la voz de la Virgen? Sí. Sí, pero es un pecado, entre otras cosas, porque el Espíritu Santo, no San Pablo, sino el Espíritu Santo a través de San Pablo, nos dice que no despreciemos la profecía privada, que sería equivalente a tratar de apagar al Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, que tenemos que estudiarlo todo y quedarnos con lo bueno. Pero cuando los pastores se dedican a fijarse en lo malo y despreciar lo mucho bueno que puede haber, pues entonces pues las consecuencias son catastróficas para la fe de los fieles, ¿no? Y luego, pues por otra parte, si creemos, hay medio creyentes en el mensaje de Garabandal y en otros lugares también, porque si creemos que de verdad la Virgen dijo y denunció justamente al mismo tiempo, las apariciones fueron paralelas al concilio, o viceversa, cuando está diciendo que muchos cardenales, obispos y curas van camino de la perdición, pues ¿qué pasa? ¿Que ahora ha mejorado la Iglesia? ¿Ya eso ya es algo que era solo para aquel momento? No, es un mensaje futurista. Futurista no, quiero decir, es un mensaje que vale para el presente y para el futuro. De hecho, está redactado en presente. Uno de los valores del presente indicativo es también el presente futuro, un valor futuro. Incluso se puede utilizar también para reflejar hechos pasados y con mayor viveza, ¿no? Bueno, pues dice, muchos van camino de la perdición. Y si lo leemos literalmente, decimos, pues mira, jolín, cuando dice esto la Virgen, todos los obispos y cardenales estaban en la aula conciliar, que estaba terminando el concilio. Sería porque la Virgen les quería decir a la humanidad, oye, ojo con lo que os viene ahora después del concilio, porque hay un espíritu posconciliar, porque ha habido cardenales, Casper por ejemplo, que reconoció que en la redacción de algunos textos había habido una redacción ambigua, para luego darle la interpretación correcta según ellos, pero bueno, donde hay ambigüedad no está el Espíritu Santo, que es espíritu de claridad, de luz y de verdad, ¿no? Bueno, concretando que sí, que ha habido una dejación de... No se ha obedecido a la Virgen, no se ha tenido en cuenta, porque además pues es que si dijéramos que no, es que ha sido solo Garabandal, no, es Garabandal, es un Mesaquita, es un montón de lugares en toda la región de la tierra. Y entonces pues es de alguna manera también pues no fijarse al profeta Joel, que habla de que al llegar los últimos tiempos derramaré. Yo creo que eso se menciona en el artículo, no es, tampoco es olvidarse, ¿no?, del profeta Amós, cuando dice que Dios no hace nada sin avisar primero a sus por medio de sus profetas. Entonces sí, realmente sí creo con este doctor que es un pecado no hacer caso a la Virgen.
Pues ahí queda dicho, es un pecado no hacer caso a la Virgen, despreciarla, no tomarla en consideración. Sin embargo, insisto, sacerdotes y obispos y seglares se amparan en aquello de que no es necesario creer, no es obligatorio creer y tal, solamente la revelación pública y a la Virgen la desprecian. Bueno, esa es la excusa. Y así no pueden entender lo que pasa, así no pueden entender los tiempos. Eso es conveniente que la gente sepa que digamos, es que si hay una aparición o una vidente, que las hay, alguna falsa vidente, que sus mensajes van, diríamos, son pues como un añadido a lo ya revelado o son contrarios a lo revelado, evidentemente nosotros decimos, oiga usted, pare, váyase con estos cuentos a otro sitio porque la revelación ya se cumplió con el último apóstol, con el último evangelista. Entonces sí, pero una cosa es decir, oye, es que en Garabandal se nos han revelado cosas que van contra el dogma, que van contra la tradición, que van contra el magisterio. No, de eso no hay nada en absoluto. No. Se ha dicho que a la Eucaristía se le ha cada vez menos importancia, se ha invitado a la penitencia, a sacrificarse más, a meditar la pasión del Señor, a rezar el rosario. Entonces, ¿qué hay de negativo en ese mensaje? Nada. Es más, y en el tema de los últimos tiempos, pues es que no se conocía mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a estudiar qué ha querido decir la Virgen, no vamos a dar carpetazo en lugar de ponernos a estudiar, a ver si tiene algún sentido eso de que 3 papas llegó el final de los tiempos, ¿no? Tal cual. Después del Congreso, a lo largo del pasado mes de noviembre en la iglesia de Garabandal, los peregrinos han escuchado una y otra vez la opinión del párroco sembrando dudas sobre algunos de los ponentes, sin mencionarlos, como si necesitaran de conversión, eso sí, rematando con que el Congreso ha sido positivo. Parece la vieja táctica de tirar la piedra y esconder la mano. Por mi parte agradezco la intervención de todos, sin duda que lo hicieron con su mejor voluntad y quiero resaltar algunos detalles de lo escuchado. Ante la extrañeza de los que se alarman por la denuncia al clero, el doctor Juan Hervás recordó que no era la primera vez, mencionando las apariciones en Quito y La Salet, o el lamento de Pablo VI sobre el humo de Satanás, 29 de junio de 1972. Para él, la apostasía de la fe en el clero es mucho más dañina que sus pecados personales, y después de afirmar que las palabras de la Virgen no escandalizaron en Roma ni a Pablo VI ni al cardenal Ottaviani, pregunta: ¿no es un pecado acallar la voz de la Virgen? Javier Paredes hizo ver que lo dicho por la Virgen no es distinto a lo que Pablo VI denuncia en su encíclica Mysterium Fidei, de 3 de septiembre de 1965. Allí muestra su preocupación por los ataques a la Eucaristía. No se puede exaltar tanto la misa llamada comunitaria que se quite importancia a la misa privada. Llama al orden a los que discuten sobre la transustanciación para hablar de transignificación y transfinalización, y a los que piensan que en las formas consagradas sobrantes ya no se halla presente nuestro Señor Jesucristo, y anima a los fieles a visitar al Santísimo durante el día. Al final, Javier denunció la herejía del modernismo y sus consecuencias. En tiempo de las apariciones había en España 8.000 seminaristas y hoy no llegan a 1.000. Está claro, atacar a la Eucaristía es destruir la fe. Por mi parte, en este aspecto animo a recordar y meditar las 3 campanadas o cartas 1973 y 74 de San José María Escrivá, que desconocerán la mayoría de sus devotos. Muy interesante el testimonio del padre Manuel Muela, convertido en Garabandal. Allí sintió la vocación sacerdotal. A la hora de ser ordenado, su obispo consultó al cardenal Ratzinger por si la relación del ordenando con Garabandal pudiera ser un obstáculo. El prefecto le contestó que si esa, entre comillas, devoción no afectaba los requisitos para ser ordenado, que lo hiciera. Es una actitud de la jerarquía de entonces a ser considerada por cualquier comisión. Santiago Róspide, historiador argentino, mencionó las principales herejías que han dañado a la Iglesia. Nos animó a ser contrarrevolucionarios. Recordó los males del posconcilio, deserciones sacerdotales, cambio de la liturgia,
pérdida del sentido del pecado. Se fijó en el mensaje de modestia reflejado en las posturas decorosas que adoptaban las niñas en sus caídas, frente a la situación actual, en que hasta la lujuria se quiere presentar como un valor. Se ofrece una misericordia sin arrepentimiento, pero tenemos a San Miguel elegido para derrotar al dragón en todas las revoluciones. Antonio Caponetto, argentino muy conocido y querido por su defensa de la ortodoxia católica y de la madre patria, fue el más aplaudido y consiguió emocionar a algunos de los que le escuchábamos. Se presentó con sencillez: vengo como creyente, peregrino, mendigo. Como gran orador, alternaba con fluidez el verso y la prosa, en una explosión de ideas y sentimientos que nos recordaba lo que dice el Señor: de lo que rebosa el corazón habla la boca. Lucas 6:45. Mencionó fechas claves a tener en cuenta: la Agenda 2030, el quinto centenario de Guadalupe, 2031, y el bimilenario de la Redención en 2033. Nos animó, con santo celo: estamos obligados a librar este buen combate. España es casa de María, la trinchera de María. Adelante las banderas. ¡Viva Cristo Rey! Después del Congreso, se ha hablado del libro Se fue con prisas a la montaña, como la Biblia de Garabandal. Pero solo la Biblia es, entre comillas, inerrante. El padre Pesquera realizó un monumental y detallado esfuerzo en dicho libro, con una belleza literaria al estilo de los poemas. Sin embargo, no aplicó al 100% el filtro que nos dice San Pablo para quedarnos solo con lo bueno. Primera Tesalonicenses 5 del 19 al 21. Me refiero a cuando Conchita dijo al padre Rodrigo que había preguntado a la Virgen si había habitantes en otros planetas. La Virgen le habría contestado con un, entre comillas, sí, capítulo 1, tercera parte. Esta anécdota se relaciona con otra de su diario. Un día bajando de los pinos con Loli, vieron, entre comillas, una cosa como fuego en las nubes, que también vio la gente. Luego se les apareció la Virgen y le preguntaron: ¿qué era aquello? La Virgen contestó: en eso he venido yo. Si lo vieron todos, no se trataba de un fenómeno sobrenatural, no era un milagro anunciado. Es extraño que entre más de 2000 apariciones o éxtasis, solo una vez utilizara la Virgen algo que en el ambiente se podía interpretar como un ovni. Estos aspectos son contrarios a lo que la Virgen revela en las apariciones de Bayside, Estados Unidos, y a la información obtenida por el padre Giuseppe Tomaselli en los exorcismos practicados, que no hay seres en otros planetas, que son demonios. Se trata de los, entre comillas, espíritus planetarios que Ana Catalina Emmerich ve trabajar asiduamente para levantar una falsa iglesia al llegar los últimos tiempos. Por desgracia, ufólogos y grupos esotéricos utilizan estas anécdotas de Garabandal para justificar sus teorías, e incluso ya hace tiempo tratan de apropiarse del aviso y del milagro. Serán producidos por los Elohines del Sol, que harán acto de presencia en sus majestuosas naves intersiderales. Satanás, la mona de Dios, no descansa. También creo que la narración de las chiquilladas de las niñas a comienzos de 1963, segunda parte, capítulo 10, podía haberse tratado y analizado mejor, quizás en un capítulo aparte con los éxtasis fingidos. Finalmente se han publicado en el diario El Mundo, 10 de noviembre de 2024, unas declaraciones del sacerdote don José Olano, expárroco de Garabandal, en las que Conchita le confesó que las apariciones habían sido un invento de ellas. Sorprende que el sacerdote no pidiera a la niña la explicación detallada de tantos fenómenos que no tenían explicación natural, y lo mismo el periodista hacia el expárroco. Solo encuentro una explicación. Ni a este sacerdote ni a los miembros de la mal llamada comisión les interesaba conocer y estudiar a fondo y con objetividad los hechos. No quisieron informarse. Estaban irracionalmente obsesionados en condenarlos. De ahí que apenas visitaran el pueblo. Nos cuenta don Francisco Sánchez Ventura que un día, estando él con unos amigos situado más abajo de los pinos, vio al padre Olano con otros sacerdotes. Ante ellos había una monja rezando de rodillas. El padre se dirigió a sus compañeros con estas palabras: «Mirad a esa idiota rezando el rosario». La verdad sobre las apariciones de Garabandal, página 302.
Por otra parte, don José no es capaz de valorar el brutal acoso a modo de guerra psicológica que ejercieron sobre las niñas, algo que solo personas maduras y de fuertes ideales con vocación de mártires podrían soportar, y que nos recuerda el maltrato sufrido por los pastorcillos de Fátima en agosto de 1917. Las negaciones vendrían a ser la única válvula de escape para ellas, y resulta milagroso que no hayan quedado traumatizadas para siempre. Creo que la mejor respuesta a esta noticia se encuentra anticipada en el artículo que Javier Paredes publicó en Hispanidad el 27 de marzo del año 2024. En él incluye el análisis de la doctora y psicoterapeuta Elsa Martí Barceló, digno de ser enmarcado para futuras comisiones. Firma Alejandro Jiménez Alonso a 17 de noviembre de 2024. Vamos a ir terminando. Dos últimas preguntas. Una es que me expliques brevemente esa confusión con el tema de los ovnis. Esto es lo que nadie se podía imaginar, que en Garabandal se haya generado algún tipo de confusión con los extraterrestres. Aclara el tema, por favor. A ver si estoy tirando de memoria. Hay un texto que recoge el padre Pesquera, en el que pues la Virgen le habría hecho, me parece que esa Conchita. Supuestamente, claro. Sí, que le habría dicho que habría seres inteligentes en otros planetas, ¿no? Y claro, eran tiempos en donde la ufología pues hacía estragos, también la parapsicología, y luego eso se relaciona con un texto del diario de Conchita, donde un día pues ven una imagen como una especie de nube roja sobre los pinos y tal, y alguna de ellas escucha tiene una locución donde la Virgen le habría dicho: en eso he venido yo. Entonces, en plena efervescencia y propaganda maligna de extraterrestres y demás, pues que en Garabandal se escuche algo así, pues entonces mira, la Virgen, pues mira, que así abrir no una grieta, sino un ventano de par en par a los ufólogos y demás, porque pues, la Virgen vino aquí a Garabandal en OVNI. No. Bueno, es toda una confusión que de lo que pueda haber de verdad de todo eso no se sabe, ¿verdad? Pero tú lo has querido recordar en tu crónica, lo has querido recordar. Sí, lo he querido recordar que que es influencia del maligno, donde la Virgen pone sus pies, el malo acude a confundir. Y eso, pues, a ver, relaciones ya en Bayside de Estados Unidos, ya en los años 70, avisaba a la Virgen de que esos sí existen, esos extraterrestres, pero que son espíritus malignos, son demonios. Y el padre Tomaselli también, en sus exorcismos, obliga a confesar a algunos demonios, y dicen que son demonios y que no hay gente en otros planetas y demás, ¿no? Que sencillamente los que hemos leído místicos de actualidad tan importantes como la beata Catalina Emery, pues se trata de los espíritus planetarios, esto viene en el artículo, espíritus planetarios que ella ve que trabajan afanosamente en los últimos tiempos para levantar una falsa iglesia. Entonces, bueno, por ahí andan los tiros. Estupendo, Alejandro. Y ya finalmente terminas tu crónica pues recordando todos los sufrimientos, padecimientos y demás que tuvieron las videntes. Por ejemplo, dices aquí unas declaraciones del sacerdote don José Olano, expárroco de Garabandal, en las que Conchita dice él que le confesó una serie de cosas que se inventó y demás. Y luego finalmente terminas también hablando del acoso y de la guerra psicológica que ejercieron sobre las niñas. ¿Qué quieres comentar al respecto de todo esto? Pues más o menos lo que digo ahí, ¿no? Las niñas, pues cuando la furia parapsicológica hizo que esa falsa comisión, no existe una comisión en absoluto, algo informal. Yo le llamo comisión informal porque no existe, no dispone ningún documento
donde el obispo nombre a una comisión con estos objetivos y formado por tales personajes, etcétera, y con fecha y firma y sello del obispado. Entonces, diríamos, este conjunto de personas que se acercaban por allí por el pueblo, pues fueron de antemano predispuestos a la no sobrenaturalidad y a tratar de dar explicaciones de carácter parapsicológico y demás. Vinieron por aquí a ver, decidieron, por ejemplo, llevar a Conchita a Garabandal a Santander, porque supuestamente, y no, es que esto es de verdad, es vergonzoso, es una vergüenza mundial. Se la llevaron a Garabandal porque creían estos comisionados, estos científicos, pues que la coleta de Conchita pues generaría, pues no provocaría tal energía en las otras que les haría, pues eso, sufrir trances y dar mensajes y cosas de vehículo cósmico. Que luego, es que no quiero enrollar mucho, ¿no? No, sí, se ha perdido además la conexión, no se escucha. Bueno, que le quisieron cortar la coleta porque podía influir en las otras niñas, una cosa muy, muy rara, muy rara. Pero luego, por ejemplo, pues cuando José Olano les quiere prohibir, incluso dice que la absolución, y cuando el doctor Piñal también, pues le dicen que como hacen eso, que las van a declarar como locas, que las van a llevar a un manicomio, que los padres van a ir a la cárcel. Decía, fue una tortura psicológica que ahí el artículo pues acabó diciendo de que resulta milagroso que las niñas no quedaran taradas psicológicamente para siempre. Y de hecho no me extrañaría de que en años posteriores pues todavía durara todo ese clima de intranquilidad pues por que se generó, ¿no? con esta persecución, a pesar de que el doctor Morales era un psiquiatra muy conocido, que era un poco el científico, así entre comillas, de la comisión, pues luego se retractara en el Ateneo de Santander. Yo asistí a aquella conferencia que dio, pero vamos, que eso no supuso decir, bueno, este sujeto tan importante en la comisión pues se ha retractado, nos vamos a retractar todos. No, ¿qué va? Eso fue en el año 80 y algo, ¿no? O 90, ¿no? Por ahí. No me acuerdo exactamente. Bueno, hace ya unos 30 años más o menos, pero se retractó de todo el daño que hizo ese doctor, que fue esa comisión, que fue sin voluntad alguna de buscar la verdad. La realidad, Alejandro, ya para terminar, es que Garabandal ha sido atacada. En Garabandal no se ha buscado la verdad, las comisiones no han buscado la verdad, los obispos no han querido saber la verdad, incluso un obispo murió en un accidente de coche por burlarse de Garabandal. Y el problema está que se organiza este primer congreso y yo no tengo claro que se quiera seguir buscando realmente la verdad, porque si no se afronta la realidad que vive la Iglesia, seguimos en lo mismo, en un sí pero no, en un no pero sí, una cosa nebulosa, una nebulosa. En fin, yo quisiera que acabaras con un mensaje sintético para decir qué es lo que esperas tú y qué es lo que piensas realmente de lo que está pasando en la Iglesia y sobre Garabandal. A ver. Sin miedo. Un garabandalista no se asusta. Un garabandalista sí tiene que hablar claro. Pero que resumir una montaña en un puñado de arena es un poquito complicado, ¿sabes? Sí, lo sé, pero yo sé que tú puedes. Ay, tú, pues no es fácil. Lo que sí es cierto, y el que no lo vea, pues le gusta ser ciego, es que el mensaje es actualísimo porque ahora mismo, pues cuando ves en las últimas décadas ya han metido circos de caballos en el templo, ya no los comerciantes esos de palomas de que narra Jesús en el templo, ¿no? Que él cogió y volcó las mesas de los cambistas, que hizo un látigo, etcétera. Pues cuando ves todo este tipo de espectáculos profanos, verdaderas ballets, una barbaridad, ¿no? Pues los obispos, en lugar de dejarse arrastrar por el santo celo de Jesús
y echar de allí no solo a toda esta mala gente, sino también a los curas que permitieron semejantes profanaciones, pues vemos que eso, que es ahora mismo los guardianes del templo de Dios, pues no están ejerciendo su función y están permitiendo que ese abrir las puertas o ventanas de la Iglesia al mundo, que era uno de los objetivos del Concilio Vaticano II, pues resulta que lo han entendido no como abrir las ventanas o las puertas al mundo para evangelizarlo, sino que para permitir que el mundo entrara en el corazón de la Iglesia y la corrompiera, o la paralizara. Y entonces estamos en momentos pues completamente claros en las profecías bíblicas. Estamos en plena apostasía. Jesús dice: antes habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre. Pues estamos ahí. Entonces, un garabandalista, pero cualquier devoto de apariciones, de Fátima y demás, pues lo que tiene que hacer es escuchar, analizar los mensajes y ponerlos en práctica. No esperar a que diga su párroco: oye, que la Virgen dijo aquí o dijo allá, porque, a ver, que si se predicara bien el Evangelio, se podría llegar de la mano de las apariciones, de las santas apariciones, ¿no? Cuando Jesús dice: sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, pues ya está, vamos a buscar la perfección. Si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis, ¿no? Cuando aquello de la tierra de Siloé. Bueno, pues si se predicara el deseo de perfección, de santidad, de penitencia, etcétera, etcétera, y se predicaran los 10 mandamientos, bueno, pues la Iglesia pues sería lo que Dios quiere. Bueno, al no hacer, al alejarse de la palabra de Dios y de la tradición, pues eso, estamos sumidos en plena apostasía y bueno, pues todo lo profetizado se cumplirá. Todo se está cumpliendo, Garabandal se está cumpliendo, Umbe se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Ya para terminar, en 30 segundos, ¿qué nos queda? Pues nos queda nosotros hacer oración y penitencia, para defendernos justamente de esta niebla oscura de la apostasía. Tenemos que defendernos, como dice San Pablo, la espada de la lucha espiritual es la palabra de Dios. Tenemos que leernos bien la Biblia, y sencillamente, pues conociendo lo que dice la palabra de Dios, vivirla, y al que nos quiera dar una doctrina distinta a la que hemos recibido durante 2000 años, pues sea anatema. Entonces tenemos que, aunque nos cerraran la Iglesia, nosotros, si tenemos fe, y por eso digo de conocer bien el Evangelio, si tenemos fe, sabemos que si no cometemos un pecado mortal, somos templos de la Santísima Trinidad. Que es que nos han cerrado las iglesias, ¿qué voy a hacer yo? No hagas nada, te vas a tu casa, en tu cuarto allí, delante de cualquier imagen que tengas, te plantas de rodillas, cierras los ojos y hablas con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que estarán en ti, dentro de ti. Porque Jesús: si alguno me ama, guardará mi palabra, es decir, mis mandamientos, mi Padre la amará y vendremos a él y en él estableceremos nuestra morada. Es decir, que por mucha confusión y muchos problemones que podamos tener, pues tenemos que descubrir para estos últimos tiempos que somos templos de Dios y que Dios puede derramar todas nuestras gracias, pedir se os dará, si lo creemos y lo deseamos. Que no podemos comulgar sacramentalmente porque nos vuelve a cerrar la Iglesia. Dice San Leonardo de Porto Mauricio, el Padre Rollo Marín, y lo dice también San Pablo, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pues hacemos una comunión espiritual con mucho cariño y con mucha fe y recibimos las mismas gracias. Es decir, que no vamos a estar desamparados nunca. Vamos a sentir el calor de la Madre, vamos a sentir el amor de Dios y nada, y vamos a estar protegidos por Él también.
Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y ya seguiremos teniendo noticias tuyas. Quien se quiera comunicar contigo, lo hemos leído en tu crónica, le hemos dejado ahí el correo, pues que te escriba un correo. Que Dios te bendiga. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a ti. Un abrazo y gracias. A ti.